Levante sus manos, diga conmigo, soy buena tierra. Y tu palabra, Señor, dará en mi fruto. Mucho fruto, a 30 por 1, a 60 por 1 y a 100 por 1, para tu gloria, Señor. Amén. Ministerios de Vida en Jesús les saluda y le dice, somos su familia. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Su mente es en su corazón, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Lo que pensamos, eso somos. Lo que pensamos, llegamos a creer. Entonces, nuestra mente determina nuestra manera de vivir, nuestra mentalidad determinará nuestra manera de vivir. Entonces, muchas personas, no quisiera decir muchas, pero realmente son muchas personas. Vio pues Abraham de Egipto al Neguev, él y su mujer con todo lo que poseía, y con él Lot su sobrino. Diga, Lot su sobrino. Versículo 5. Y también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Póngame atención. Abraham nos muestra que junto a él está el personaje que nos describe la siguiente mentalidad. La mentalidad de sobrino. La mentalidad de sobrino es aquel que no llega a ser hijo, pero que está contento con estar bajo el liderazgo del tío. El sobrino desarrolla una familiaridad, una cercanía y recibe el beneficio de estar cerca, y eso le es suficiente. Cuenta la tradición que Abraham rescató a Lot, incendio donde muere la familia de Lot, el padre, la madre. No se sabe si hermanos, pero dice la tradición que Abraham, siendo muy pequeñito, él era un bebé prácticamente, lo rescató del fuego. Lo rescató del fuego. ¿Ya? Lo rescató del fuego. Entonces imagínense, siendo pequeñito, Abraham lo salva del fuego. No alcanza a salvar a sus padres, porque como en toda emergencia, usted va con los que menos posibilidad tienen, ¿no es cierto? Con los que menos pueden defenderse, los más indefensos. Entonces dice la tradición que Abraham rescata a su sobrino Lot del fuego, lo salva de morir quemado y lo cría, lo convierte en su hijo. Era su sobrino. ¿Cuántos que son padres aquí? ¿Cuántos son padres? Ya listo. Los padres, nosotros sabemos que hay una característica. Cuando nosotros no tenemos hijos, tenemos sobrinos favoritos, ¿cierto? Entonces, al sobrino le compramos la ropa, esa es la sobrina, el sobrino. Entonces, con ellos manifestamos el amor de padres, ¿sí? Y ese es como un entrenamiento. Son lindos los sobrinos, ¿sí? Son lindos los sobrinos. Pero no estamos hablando de los sobrinos, estamos hablando de la mentalidad de sobrino. Cuidado, confunde. Entonces, a Lot le bastó estar cerca de su tío. Era tan familiar la cercanía y recibir el beneficio. Dice que Lot había prosperado tanto como había prosperado Abraham. Entonces, pero ¿cuál fue el problema? Es que él nunca aceptó la paternidad del padre de la fe. Capítulo 13, versículo 8. Y Abraham dijo a Lot, te ruego que no haya contienda entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. Fíjate. No le dice, soy tu padre. No porque él no lo fuera, sino porque el otro no había llegado a dimensionar lo que significaba estar bajo la cobertura espiritual de un hombre de Dios. Y prosperó tanto que la prosperidad le causó conflictos. Llega un momento en que el sobrino tiene conflicto de intereses. Aquellas personas que tienen mentalidad de sobrino, llega un momento en que tienen conflicto de intereses con su liderazgo. ¿Por qué?
Porque viven de relaciones utilitarias. ¿Cómo es eso? Es decir, yo estoy con esta persona o bajo esta persona porque me beneficia de esta manera. ¿Ya? Entonces, ¿no le ha pasado que hay personas que se acercan a usted cuando está en alguna posición de liderazgo o en su empresa o en su trabajo porque usted les puede ayudar, pero cuando ya no está, ya no le conocen, ya no lo saludan, ya no tiene la efusividad, ¡hala, cómo está! Ya no tiene la misma efusividad, ya hasta lo esquivan, ya se le van. Y como dice por ahí el proverbio manavita, si te he visto, I don't remember. ¿No? ¿Es cierto? Si te he visto, no me acuerdo. ¿Qué era usted? Relaciones utilitarias. O muchas veces tu liderazgo, tu autoridad es alguien que te va a patrocinar. Entonces tú respetas, quieres, aprecias a esa autoridad, pero ¿por qué? Porque te va a patrocinar. Y si no te patrocina, entonces te sale la unción del elefante. O como en este caso, que Lot empieza a tener problemas. ¿Cómo podía tener problemas con su papá por la prosperidad? Imagínense. Y ahora los líderes de Lot, porque eso eran los pastores de Lot, ahora tenían problemas con los pastores de Abraham. No te metas con mi rey. No te metas con mis discípulos. No te metas con mis ovejas. Oiga, eso llegó a pasar. ¿Por qué? Porque este hombre nunca entendió la paternidad y siempre mantuvo la mentalidad de sobrino. Quiero decirle que Dios no tiene sobrinos. Dios tiene hijos. Amén. Amén. El mayor peligro de la mentalidad de sobrino es que al no quedar en casa y al no estar bajo la autoridad y la paternidad, al estar lejano, distante y separado, aunque esté dentro de casa, queda a expensas del enemigo. Génesis 14, 11 y 12 dice, entonces tomaron todos los bienes de Sodoma y Gomorra y todas sus provisiones y se fueron, es decir, los asaltaron, les tomaron prisioneros y tomaron también a Lot, que dice, sobrino de Abraham, con todas sus posesiones, pues él habitaba en Sodoma y partieron. El mayor peligro del que vive con mentalidad de sobrino es que quede expuesto. Por eso, hermano, mire, hay congregaciones donde al no reconocerse la paternidad y al no estar claros con la paternidad espiritual de los pastores, de los apóstoles, de los profetas, los que están a cargo de la congregación. Entonces hay gente que cuando algo pasa, las congregaciones se dispersan. Entonces, unos se van para allá, otros se van para acá. No, yo me voy con el hermanito, yo me voy con la hermanita, yo me voy con la de acá. Cuando hay algún problema, no saben para dónde ir. Entonces, lo que nos muestra, mire Génesis 19, 12 y 13. Dice, entonces los dos hombres dijeron a Lot, ¿a quién más tienes aquí? A tus yernos, a tus hijos, a tus hijas, y quien quiera que tengas en la ciudad, sácalos de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, pues su clamor ha llegado a ser tan grande delante del Señor, que el Señor nos ha dicho, destruya la tierra. O sea, fíjate que al no entender su autoridad, queda a expensas del enemigo. Claro, cuando uno lee la historia de Lot, uno dice, Lot se salvó, pero así fue de yapa. ¿Ya? Y como que mejor hubiera sido que se muera en vez de hacer lo que hizo, porque sus hijas cometen incesto con él y de ahí nacen los amonitas y los moabitas, que son los espíritus que quieren ahora establecer en este país tanta impureza. Entonces, usted dice, ¿qué hubiera sido mejor, no? Que se incendia allá en Sodoma ese. ¿Sí? Entonces, pero él estaba bajo la promesa. ¿Ya? ¿Qué es lo que lo alcanza a Lot? La bendición que estaba sobre su padre espiritual, aunque él nunca hubiera entendido que él era su padre espiritual. Entonces hay gente que aún saliendo, como está, bajo el manto de autoridad, son hijos, sí, pero que se fueron porque su mente
No les permitió crecer. Se fueron. Pero ahí terminan haciendo cualquier cosa. Abra sus manos, diga, Espíritu Santo, guárdame de vivir con una mentalidad de sobrino. Diga, Espíritu Santo, guárdame, formar mi mente. Si yo tengo mentalidad de sobrino, ayúdame a quitarla de mí, Señor. Establece en mí tu mentalidad. Amén. Amén, hermano. Amén. Amén. Claro que sí. Necesitamos la mente de Cristo. Entonces vamos a dejar allí un ratito a la generación esta de la mentalidad de sobrino. Ahora, ¿por qué es peligrosa esta mentalidad? Porque ¿quiénes son los que heredan? ¿Quiénes heredan? Diga, los hijos heredan. Diga, cuando los hijos heredan, los hijos multiplican. Entonces, un hijo va a multiplicar hijos, o sea, nietos, bisnietos, y un sobrino que va a multiplicar. Parientes. Pongan atención, parientes. Entonces, ve lo peligroso que es una mentalidad de sobrino dentro de una casa apostólica, dentro de una iglesia. ¿Por qué? Porque ese, cuando se reproduce, ¿qué reproduce? Parientes. Y los parientes, parientes lejanos. Wow. Terrible eso, ¿no? ¿Cuál que está al lado? Digo, espero que no estar al lado de un sobrino, dígale. Digo, espero estar al lado de un hijo, dígale. ¡Hey! Vamos a sacudir, espero estar al lado de un hijo. Número 2, segunda mentalidad peligrosa. Juan 20, 24, 25. Después que lo lea, usted ya va a saber cuál es. Juan 20, 24 y 25. Tomás, uno de los 12 llamado el Dídimo o el gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Diga, Tomás no estaba. Entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, ¿qué dice? ¿Qué dice? Ya sabe quién es ese, ¿no? La mentalidad de Tomás, el incrédulo. Mire, hermano, es tan peligrosa esta mentalidad. ¿Por qué? Porque esta mentalidad se atribuye derecho de necesitar pruebas. Escúcheme, cuando Jesús se presenta resucitado delante de los 12, de los 11 que quedaban, no habían 11, habían 10. ¿Por qué? Diga, porque Tomás no estaba. Diga, Tomás no estaba. Mi pregunta es, ¿dónde estaba Tomás? Si el Señor le dijo, quédense juntos. Tomás tiene su agenda y Tomás después exige pruebas. Espero que no esté aquí Tomás. No, espero que esté aquí Tomás, perdón. Espero que esté aquí Tomás. Porque si no está Tomás, después va a decir, no, pero es que yo no estuve cuando el pastor predicó eso. Cuando hablaron de esa ofrenda, yo por eso no doy. Espero que esté aquí Tomás. Hola. ¿Estás? Este Tomás, es que si yo no toco, entonces yo no creo. El problema de este hombre, ¿cuál era? Era la incredulidad. Y la incredulidad se produce ¿por qué? Por falta de confianza. Oye, dígame una cosa, los 10 que estaban ahí, ¿le estaban mintiendo acaso a Tomás? ¿Le querían tomar el pelo? ¿Le querían jugar una broma? No. En las versiones hay signos de admiración diciendo, hemos visto al Señor. Ellos estaban emocionados, ellos estaban compartiendo de la verdad que habían vivido. Y el otro estaba, es que si yo no veo, no creo. ¿Cuántas veces nos comportamos de eso? ¿Cuántas veces nos comportamos
con desconfianza e incredulidad. No solo muestra desconfianza e incredulidad, ¿sabe qué muestra? Muestra menosprecio a quien te dice la noticia. Muestra condicionamiento absurdo. Porque es absurdo condicionar asuntos de la fe. Jesús había dicho, voy a resucitar. Y ahora los discípulos están diciendo, resucitó el Señor, se apareció entre nosotros. No te creo. ¿Has encontrado gente que tú le dices, mira, yo oré y el Señor me sanó? No tenía fiebre, era por gusto. Tú creíste que tenía, entonces Dios no. Tú has encontrado familiares que tienen este síndrome, esta mentalidad de Tomás y te dicen, no, es que eso te va a durar tanto tiempo. Esto te va a durar tanto tiempo. O esas esposas que son incrédulas también con el esposo, ¿no? ¿Esposas están aquí? No están, se fueron las esposas. ¿Ah? Pastor, aquí usted no conoce a mi marido, me va a decir usted. Qué bueno que no lo conozco. Pero ¿sabe qué? Dios lo conoce. Y Dios es capaz de transformarlo. Usted no cree que su marido va a ser transformado. Entonces, ¿usted de quién está desconfiando? Está desconfiando de Dios. Hola. Parece que estamos hablando cosas muy fuertes hoy día, hermano. O no sé, o se fueron a ese cosa de Olga Cañón, ¿cómo es? Olga Piñón, ¿cómo que era? Olga Piñón, ¿cómo que era? Porque le hizo daño, pues, había un piñón ahí. Póngase de pie un momentito, hermano. Haga arriba, al frente, adelante, atrás, abajo, arriba, al frente, adelante, atrás. Tírese, encójase, suelte cualquier prisionero que tenga por allí. Así es. Y quédese parado los próximos 40 minutos mientras termino esto, ¿sí? ¿Qué le parece? Ahí vamos a terminar bien, hermano. Usted está. Diga, es peligroso tener la mente de Tomás. Diga, porque Tomás exige pruebas, necesita las pruebas, sino porque no puede creer. Ese era el problema de Tomás. Él no podía creer. Tome asiento. Él no podía creer. Él le costaba creer. Fíjese, le voy a dar otro pasaje. Le repito, este Tomás se atribuye el derecho de necesitar pruebas. Lo único que muestra es desconfianza, incredulidad, menosprecio a quien le dice la palabra, condicionamiento absurdo. El incrédulo siempre buscará pretextos para justificar su posición. ¿Cuál era el pretexto de este hombre? No es que yo no estaba ese día. Desgraciado, y si hubieras estado y lo tocabas a Jesús para ver si la verdad. Ese era su pretexto. Juan 11, del 14 al 16, búsquelo por favor. Juan 11, 14 al 16. Dice, entonces Jesús, por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean. Pero vamos a donde está él. Escúcheme, unas líneas anteriores Jesús ha dicho, Lázaro está dormido y lo voy a despertar. Entonces los discípulos dicen, si está dormido que se despierte solo. Y luego les dice claramente, Lázaro ha muerto y voy a despertarlo. Es decir, Lázaro se murió y lo voy a resucitar. Entonces escuchen a Tomás, llamado el Dídimo, dijo a sus condiscípulos, vamos nosotros también para morir con él. ¿Por qué? Porque ya esta es la última semana de vida de Jesús, de vida acá como hombre, luego él resucitaría como rey y señor. Los últimos días de su ministerio terrenal. Entonces a Jesús lo tenían amenazado por todos lados que lo iban a matar. Y entonces este es el que obedece a regañadientes, es que es incrédulo, él no cree lo que Dios va a hacer, no cree en la agenda de Dios. Entonces cuando él dice, vamos todos, entonces él dice, ya, pues vamos para que nos maten también. No te van a matar a ti. Pero Jesús dice, vamos porque lo voy a resucitar.
La incredulidad de este hombre le impide recibir la revelación, aunque venga Jesús mismo y te la dé. Cuando tú tienes mente incrédula, aunque Jesús se siente a tu lado, no le vas a creer. Jesús está con él y le dice, lo voy a resucitar. No era, había resucitado al hijo de la viuda de Naín, había resucitado, había hecho milagros durante 3 años y medio. Resucitar a uno más no era problema para Jesús. ¿Estamos acá? Para Jesús. Entonces Jesús dice, vamos que tengo que irlo a resucitar. Ah, claro, tú lo que quieres es que nos maten a nosotros también. Ya que te maten a ti no hay problema, porque nos maten a nosotros, déjate de cosas. Esa es la mentalidad incrédula. Aunque Dios mismo venga y te hable, te dé una revelación, no le vas a creer. Porque tienes tus propios prejuicios y tus pensamientos siempre girando en torno a ti mismo. Ese es el problema de este hombre. Juan 21, versos 2 y 3. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, nuestro buen amigo Tomás, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, y otros 2 de los discípulos, dicen que eran Andrés. Simón Pedro les dijo, me voy a pescar. Y ellos dijeron, nosotros también vamos contigo. Fueron y entraron en la barca y aquella noche, ¿qué dicen? ¿No pescaron? ¿Por qué? Porque estaban en la agenda equivocada. Estaban en la agenda equivocada. Jesús cuando resucitó, antes de resucitar, antes de morir, le dijo, mire, el Hijo del Hombre va a ser crucificado, pero voy a resucitar al 3er día, así que después de que resucite los veo en Galilea, en el monte donde ya habíamos ido antes, allí los veo. Jesús tenía una cita con ellos. Era, Jesús lo crucifican, ¿qué tenían que hacer? Irse al monte y esperarlo, porque eso les había dicho. ¿Y ahora dónde están? Se van a pescar. ¿Y qué pasó esa noche? No pescaron nada. Y al primero que nombra allí, ¿a quién es? Al primero que nombra, ¿a quién es? Después de Simón, Tomás. Estaba Simón, que es el líder, Pedro. Simón Pedro. Y luego, Tomás. ¿Sabe qué pasa, hermano? Cuando tenemos mente incrédula, la mente incrédula nos hace influenciables. La gente que no cree firmemente en Dios, en su palabra, en el Señor Jesucristo, en el plan de Dios para su vida, es fácilmente influenciable. Pues si usted ve gente que un tiempo está en una congregación, en otro tiempo está en otra congregación, después se va para donde los falsos testigos, después se va para donde los mormones, después se va para donde el 666, después del 777, cualquier 8 por ahí, no sé, cualquier lado anda volando por todos lados, hermano. Tiene ese espíritu de conejo, hermano, anda saltando por todos lados, hermano. ¿Ah? ¿Me está escuchando? Entonces, eso es lo que pasa. Su mentalidad incrédula lo hace influenciable, lo hace inestable y también improductivo. Diga, influenciable, inestable, improductivo. Usted no quiere eso, hermano. No. Usted no quiere esa 3I, ¿no es cierto? No. El mayor peligro de la mente incrédula es esta, 2 Corintios 4, 3 y 4. Váyase a 2 Corintios 4, versos 3 y 4. ¿Lo tiene ahí? 2 Corintios 4, versos 3 y 4. 3 y 4, sí. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los... ¿Ha cegado el entendimiento de quién? De los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. ¿Cuál es el mayor problema de una persona que tiene mente incrédula? Número 1 es que tiene vendas espirituales. Tiene vendas espirituales que tapan sus oídos, sus ojos espirituales. A veces esa es una venda, como dice Ezequiel, vendas mágicas que cazan las almas.
Entonces la gente que es incrédula tiene cegado el entendimiento por el Dios de este siglo. El ángel caído les ha cegado el entendimiento. Escúcheme, hermano, porque esto es bien serio y bien fuerte, hermano. Dice, pastor, pero los incrédulos son los que están afuera. No, hermano. Cuando un hijo de Dios, una persona que tiene a Cristo, que confiesa, que dice ser cristiano, pero que sin embargo no cree la palabra, se convierte en un incrédulo y que está a expensas al Dios de este siglo, que le cega el entendimiento. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que viven en un estado de perdición, dice, y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Cuando usted no cree, está en la misma posición de aquel que no cree nada. No le cree a Dios la palabra, es lo mismo que no creerle nada, a no creerle a una parte. No, que esta parte yo no creo. En esa parte usted es incrédulo. Y ahí tiene cegado el entendimiento. No recibe la revelación, no rcibe la palabra, no recibe la enseñanza. Y en esa área de su vida usted es incrédulo. ¿A expensas de quién está? Del Dios de este siglo. Y vive en un estado de perdición. ¿Qué dice la Escritura en Romanos? Mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. ¿Y qué es lo que pasa, hermano? Cuando tenemos ceguera y sordera espiritual, cuando tenemos incredulidad, no podemos ver el rostro de Cristo. Diga conmigo, el resplandor. Diga el resplandor de la gloria de Cristo. Diga el resplandor de la gloria de Cristo. Vamos, grítelo, el resplandor de la gloria de Cristo. Usted y yo necesitamos ver al Señor a diario. El resplandor de la gloria. No les resplandece la luz del Evangelio. Entonces, hermano, nuestros rostros deben diariamente brillar por la presencia de Dios. Hola, ¿están aquí? Es peligrosísimo eso, hermano. Tomás necesitó un encuentro con Jesucristo. Mire, hermano, y fue tal el encuentro, hermano, porque es peligroso, hermano. Es peligroso que usted y yo tengamos incredulidad. Juan capítulo 20. ¿Y esa incredulidad cómo se resuelve, pastor? Con un encuentro con Jesús. Pastor, yo tengo a Cristo en mi corazón. Usted necesita un encuentro con Jesús. Un encuentro como el encuentro que tuvo Saulo. Un encuentro como el que tuvo Tomás. Juan capítulo 20, verso 26, dice, leímos hasta cuando él dijo, si yo no meto mis dedos, si yo no toco su costado, entonces, I no believe. Yo no creo si no lo toco. Y a veces estamos nosotros en muchas circunstancias así, no, yo tengo que ver para creer, yo tengo que oír para creer. Cree, hermano, cree. Si está en su palabra, créelo. Dice verso 26 del capítulo 20, ¿lo tiene de Juan? 8 días después, diga 8 días, ya usted sabe, número 8, viene un nuevo comienzo en la vida de Tomás. Estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos, ¿quién estaba? El hermano Tommy. Llegó Jesús. ¿Cómo estaba? Dice, llegó Jesús. Ay, estaban las puertas cerradas y Jesús atravesó las paredes. Se presenta delante de ellos. Ay, hermano, Tomás, ya los discípulos habían visto eso, ya había pasado. 8 días antes Jesús había atravesado las paredes y se les había presentado a ellos y le había dicho, Shalom. Entra, hermano, atravesando las paredes y se le para al lado a Tomás. Usted se imagina ya cómo estaba Tomás. Usted se imagina. Eso necesitamos, un encuentro de esa medida con Jesús. Si usted todavía tiene incredulidad en su mente y en su corazón, dígale, Señor, yo necesito un encuentro descomunal contigo, un encuentro salvaje contigo, un encuentro que me haga salir de la incredulidad.
Que no me haga depender de los sentidos, porque ese era el problema de Tomás. Él decía que si yo no veo y no toco, dependía de sus sentidos naturales. Y usted sabe que nosotros no podemos depender de nuestros sentidos naturales. Si no veo y si no toco. Y si no vuelo. No, hermano. Entonces Jesús se presenta y le dice, paz a ustedes. Luego lo mira a Tomás y le dice, touch me. Tócame. Y le enseña la mano. Y mete tu mano aquí. Yo me imagino que Jesús se le acercó así. Touch me. ¿Qué hizo Tomás? Mira la Biblia. No me mira a mí. Mete tu mano a mi costado y no seas. 3 años y medio caminó con Jesús y ese día Jesús le rompió la incredulidad. Y esta mañana esa incredulidad en tu vida, el Señor te la tiene que romper esta mañana. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío. ¿Lo tocó? Dime, ¿lo tocó? Dime, ¿lo tocó? No. Ya no dependería más de sus sentidos naturales. En ese momento tuvo un encuentro con el Señor y Dios. Necesitamos un encuentro con el Señor y Dios. A veces solo hemos tenido un encuentro con el Salvador. Y sí, pero Jesús para que me salve esta quincena, para que me salve de esta deuda, para que me salve de la suegra, para que me salve de esta enfermedad. Solo tenemos el encuentro con el Salvador. Pero usted y yo necesitamos un encuentro con el Señor y Dios. Un encuentro con el Señor que rompa toda incredulidad. Jesús le dijo, verso 29, porque me has visto, Tomás, creíste. Levante su mano porque esto es para usted y para mí. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aleluya. Tú y yo somos bienaventurados porque hemos creído sin ver, sin tocar. Tú y yo somos doblemente felices, doblemente bendecidos porque creemos sin ver. Aleluya. Y la última mentalidad que vamos a ver está en Mateo 25, 18, 24 y 28. Sí, pero también no, bendito te tiene Dios. He tenido guardada en un pañuelo.
Temerosa. Una buena cantidad de dinero. El dinero sigue siendo una buena cantidad de dinero. Pero él dice, tuve miedo. Miedo. Y a veces, hermanos, a veces en nuestras vidas, años en el Señor, pero determinadas circunstancias, llamados ministeriales, servicio ministerial, oportunidades de crecimiento, son limitadas en nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque tenemos miedo. Miedo. No es que a mí me da miedo, que soy muy joven, que soy muy viejo, que soy muy flaco, que soy muy gordo, que soy muy alto, que soy muy flaco, que soy muy negro, que soy muy blanco. Y tenemos una excusa para el miedo. ¿Mm? ¿Y sabe qué hizo? ¿Qué hizo ese? Ambos, ¿qué hicieron? El uno lo metió en la tierra, lo enterró. Y el otro, ¿qué hizo? Lo guardó en un pañuelo. El otro ya guardadito. ¿Qué hicieron ambos? Por miedo escondieron lo que Dios les dio. ¿No te parece a veces que hay una discusión por ahí de alguna cosa y tú sientes en tu espíritu, habla de Cristo ahora? Dicen, no, que si yo digo, que van a decir de... Y no hablaste de Cristo. ¿Por qué? Y te dicen, hazte una exposición y el tema, pastor, el tema, profesor, el tema es libre, usted lo que quiera y de todo, de cualquier... Y ahí el Señor te dice, habla de mí. No, que van a pensar los compañeros, que miren. ¿Por qué no lo hiciste? Por miedo. ¿Sabe qué es eso? Esconder lo que Dios te da. Y luego tenemos excusas extrañas. Porque ambos le dicen, yo sabía que tú eras. Yo sabía. ¿Qué sabías? ¿Ah? ¿Qué sabías? Hay una versión que dice, yo te conocía. Por eso cuando el Señor en estas dos circunstancias enfrenta al siervo, ¿cómo lo llama? ¿Cómo lo llama el Señor? Primero empieza siendo siervo, diga, empieza siendo siervo. Pero ¿cómo termina? Termina siendo siervo. Pero el problema no es ese, el apellido que tiene ahora. Siervo, malo, negligente, perezoso. Espero que no esté aquí ese personaje. Toca que está al lado no están hablando de ti. ¿No? Diga, siervo, malo, negligente, perezoso, inútil, fuera. Siervo malo, negligente, perezoso, inútil, fuera. Lo sacamos de la membresía de la iglesia. No, hermano, pasamos por LBS unas 3 veces por lo menos. No, hermano. Ahora fíjate lo altamente peligroso que es dejarse gobernar por el miedo. Peligroso. Mira, dice el Señor, quítenle lo que tienen. ¿Sabes qué es eso? Esa es pérdida, pérdida. Pero pastor, es que si yo me arriesgo y pierdo, hermano, ese es el problema. Si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dime. ¿Ah? Dios está contigo. Dios está contigo. Parece que por acá nomás. Dios está contigo. Y por acá Dios está contigo. Dios está contigo. Entonces dime una cosa. ¿Qué puede salir mal? Por eso, hermano, yo digo, yo o aprendo. Yo no pierdo ni empato. Yo gano o aprendo.
Porque como dice nuestro segundo libro, porque yo nací para. Porque yo nací. Uy, que con esa, usted está dormido. Yo nací para. Usted nació para. Yo nací para. Sí, ese código está en nosotros. Y yo dice, Señor, Vamos. Fíjense ahora la experiencia que tuvimos, hermano. La experiencia que tuvimos como iglesia, con un grupo de capellanes, mujeres acá. Imagínense, ¿cuándo en la vida se nos iba a ocurrir a nosotros que el Señor nos iba a meter a un concurso de reina, hermano? ¿Usted se imagina? Sí, hermano, y estuvimos en el concurso de reina de la ciudad, hermano. ¿Sí? Y una de las niñas la niña que ganó fue mentoreada por una mujer de la iglesia, hermano. ¿Ah? ¿Y sabe qué? Y tenemos ahí todo un año para trabajar con ella. ¿Ah? Bendito sea el Señor, hermano. ¿Ah? Pero dígame, ¿a quién se le iba a ocurrir? ¿A quién se le iba a ocurrir? Entonces cuando nos presentaron el desafío, dijeron, pastor, mire, ¿qué le parece si trabajamos con las candidatas a reina? ¿Se imagina eso? Y yo, oh, Señor, bueno, sí, servicio, vámonos al servicio. ¿Ah? Mire, hermano, le confieso, hermano, yo tenía como años que yo ni siquiera veía esos concursos. Sí, porque no es cosa que me guste, hermano. El primer año de casado, porque en el primer año de casado uno consiente mucho a la esposa, ¿no es cierto? Entonces, para consentir a mi esposa fuimos y todo eso. Ya después la esposa aprende. Ahí para allá a mí no me interesaba, no me interesaba. De hecho, han habido reinas que he conocido a los padres y me he enterado después. Ahora mismo, la reina que estaba era hija de un amigo, de un pastor. Yo me enteré porque ya cuando veo el video y sale mi amigo, vi, ha sido hija de él. Pero como no son cosas que me interesen. Pero hermano, empezamos a ministrar a estas niñas, llevarles palabra. Y yo le dije, mire, me voy a meter en problemas por ustedes, voy a asistir a sus eventos, porque quiero que sientan que les apreciamos. Hemos estado orando todo este tiempo por ellas, hermano. Al final me saludé con el padre de esta niña, y le digo, te ratifico nuestro compromiso de trabajar junto a ella. Me dice, sí, pastor, me dice, sí, pastor. Glorifique a Dios, hermano. Dale aplauso al Señor, porque Dios ha sido bueno, hermano. Entonces usted se imagina, hermano. Y el día bien, ¿qué día fue ese? Bueno, el día que fue. El día que fue la elección, hermano. Ahí, en las primeras filas, hermano, ahí usted sabe, ¿no? No es la cosa que uno estaba como que al principio disfrutando, pero ya después, ¿no? Hasta tuvimos que complacer a las hermanitas. Vamos a tomarse una foto con la Miss Ecuador y todas esas cosas, hermano. Pero escuche, más que todo eso, hermano, es que si yo dejo que una estructura religiosa me diga, no, los pastores no se meten en eso, o me da miedo, hermano. Que una de las reuniones que más recuerdo es cuando pude ministrar una palabra a los padres con las hijas allí, y después de eso ver el resultado de cómo una madre se acerca a pedirle perdón a su hija públicamente, después se abrazan, se reconcilian. Eso no tiene precio, hermano. Pero si por miedo escondemos el talento, si por miedo metemos la mira en un pañuelo, entonces te vas a perder la bendición de Dios. Y no solo eso, te vas a perder que Dios te use. Mentalidad temerosa, decimos, no, es que yo sabía. ¿Qué sabías tú? Le dice. Hay una versión que es muy interesante. El dueño le dice, ¿qué sabías tú de mí? Supones cosas. Supones cosas. Del evento, mi esposa decía, mi amor, prepárese. ¿Para qué, mi amor? Porque seguro por allí va a haber una buena crítica para usted. Tranquilo, como yo no tengo redes sociales, que digan lo que digan. No tengo ni Facebook, ni Instagram, ni Twitter, nada, porque por ahí es que anda la gente chismeando. Cualquier cosa, ore nomás por el hermanito. Al final, ¿qué es lo que hay? Por miedo. Pérdida, no hay nada más. Quítenle al otro, quítenle. ¿Y sabe qué? Sáquenlo de mi presencia. Ay, hermano, eso es terrible. Hermano. La cobardía, hermano.
Es interesante que en esta parábola, cuando leímos en Lucas 19:13, el dueño le dice, vayan y negocien, hagan negocios con lo que le doy. Hagan negocio con lo que le doy. Entonces, eso es, hermano. Fíjate, ahora estamos con esto de la selección de fútbol de la provincia, hermano. Ahí está mi capellán Guachito ahí llevándole la palabra a esos futbolistas, hermano. ¿Ah? Y que no se porta bien, le damos nomás. ¿Sí? Pero son cosas que Dios está estableciendo y dándonos, hermano. Y si nosotros no negociamos la palabra, hermano. No negociamos la palabra, hacemos negocio con las personas. Decir, bueno, le voy a servir, podemos este tiempo, podemos este lugar, podemos de esta manera, aquí no me pongan. Yo le pedí a la organizadora del evento, que es una hija de esta casa, le digo, mira, por favor, no me nombres. No quiero que me nombres. No, solo nombra la organización de los capellanes, ¿sí? No quiero que me nombres. ¿Sí? Porque alguien podría decir, pero pastor, es una buena plataforma para la fama. No, yo quiero ser famoso en el cielo, hermano. Amén, ¿no? Entonces, negocien. De nuevo estas palabras, tuve miedo. Aquí está lo que estaba guardado. Pero el Señor le dijo, negocien, fructifiquen, produzcan, inviertan, ganen para mí. ¿Pero por qué? ¿Por qué no hacemos lo que Dios nos dice? ¿Por qué no negociamos? ¿Por qué no producimos? ¿Por qué no fructificamos? ¿Por qué no invertimos? ¿Por qué no ganamos? ¿Por qué? Porque terminamos siendo siervos inútiles y negligentes. Y al siervo inútil y negligente solo le queda pérdida. Al que es miedoso solo le queda pérdida, nada más. No le queda nada más. Tal vez hay aquí un joven que dice, ya me tengo que casar, pero no me caso porque es que me da miedo, pastor. Me da miedo. No, esto es lo que no tiene edad. Usted no tiene edad, niña. Usted tiene 13, 14. Usted no se puede casar todavía. No. Pero hay jóvenes que tienen edad ya para casarse. ¿Por qué no se casan? Porque tengo miedo, pastor. Lo peor de todo, hay gente que tiene unidos. Yo me encontré una pareja que tenía unida 26 años. Esta semana fue a una conferencia y digo, ¿cuánto tiempo tienen casados? No estoy casado. Y no, estamos unidos. ¿Cuántos años? 26 años. ¿Y por qué no se casan? Algunos, ya hablando en íntimo, no se casan por miedo. Sí. ¿Sabe qué? Al final solo tiene pérdida. Pérdida. ¿Por qué, pastor? Quizás no pierda su matrimonio, pero se pierden no las bendiciones, se pierden las recompensas. El miedo nos lleva a la negligencia, el miedo nos lleva a la improductividad, a la inutilidad y finalmente a la pérdida. Apocalipsis 21, 7 y 8. Vamos hablando con esto. Apocalipsis 21, 7 y 8. El vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Aleluya. El vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Hey. Pero, escúchame, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los inmorales, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago de fuego que arde azufre, fuego y que es la muerte segunda. Escúchame, ¿por qué los están en la misma fila que los asesinos, los brujos, los hechiceros? Hay que ser cobarde y ser incrédulo es lo mismo que ser un asesino. Y si el Señor nos dice que en Él somos más que vencedores, creo a Dios, entonces me pongo en la fila de los cobardes y los incrédulos. Y más adelante ahí están los hechiceros, los asesinos. Usted no quiere eso. ¿Usted no quiere eso o quiere eso usted? Entonces hay que decidir cuál
¿Cuál es la mentalidad con la que vamos a vivir? Y esto, como yo le he dicho por estas 3 semanas, esto no es un asunto de oración, de impartición, hermano. Pastor, ore por mí. Yo le puedo tirar un galón de aceite, hermano. La freímos ahí. No, no se trata de cuánto aceite le echamos, hermano. Esto es una decisión suya y mía. Usted y yo decidimos bajo qué mentalidad vivimos. La próxima semana yo le quiero dar una estrategia. Si alcanzo en una semana, si no en 2. Una estrategia para transformar nuestra mente. Solo quiero adelantarle algo. 1 Corintios 2, 14 al 16 dice, pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios. Lo primero que usted necesita es salir de la naturaleza humana, hermano. Usted no es un hombre natural, usted es un hombre espiritual. ¿Usted qué es? ¿Usted qué es? Diga, soy espiritual. No soy carnal ni mundano, diga. ¿Usted qué es? Usted es espiritual. Dice, el hombre natural no acepta o no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Entonces, yo le estoy hablando en una plataforma espiritual. Entonces, usted no puede con los sentidos naturales entender. No puede. Usted necesita estar en la misma plataforma espiritual, la plataforma de fe. Sigo leyendo. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Lea conmigo al final. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Vamos, dígalo bien. Mas nosotros, dígalo creyendo, mas nosotros tenemos la mente de... Vamos, grítenselo para que lo entienda y para que lo crea. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Dígalo en primera persona. Yo tengo la mente de Cristo. ¡Hey! Yo tengo la mente de Cristo. Usted no tiene mente carnal, usted no tiene mente incrédula. Usted en el Espíritu tiene la mente de Cristo. Entonces usted necesita vivir desde la plataforma espiritual. Romanos 12:1 en la nueva traducción viviente dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho. Dice la versión de la Biblia de las Américas, por consiguiente, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Es lo que queremos. Es lo que queremos, pero ¿sabe qué? Para disfrutar de esa voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. No se adapten a este mundo. ¿En qué te estás adaptando a este mundo? Hay todo tipo de corrientes extrañas ahora. Todo tipo de corrientes extrañas ahora, hermano. Y con el pretexto de la tolerancia, que no es nada más que una puerta de libertinaje, ahora, hermano, quieren que aceptemos cualquier barbaridad, hermano. Y luego, si no, eres intolerante. Necesitamos leer más la palabra, hermano. Yo le invito, justo ahora estamos leyendo Juan, hermano. Yo le invito a que en estas semanas
Usted lea intensamente la Escritura, sin comentario, exceptuando lo que están haciendo el devocional, pero lea la Escritura, hermano. Y vea la actitud de Jesús frente a algunas cosas. Hermano, Jesús, en muchas cosas, era bien intolerante, hermano. Póngase en pie, por favor. Jesús era bien intolerante en algunas cosas. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de vuestra mente. ¿Para qué? Mira, hermano, sin mente renovada, no se puede entender la voluntad de Dios. Quiero invitarle a que usted cierre sus ojitos y ore un momento. Si ha habido algún rasgo de mente de sobrino, si ha habido algún rasgo de mentalidad temerosa, si ha habido un rasgo de mentalidad incrédula, usted puede empezar a quitarlo. Primero a reconocer que la hay, hermano. Y dice, no, yo estoy bien, pastor. Yo aquí por poco y me salen alas, pastor. Yo aquí yo soy el super, hiper, archi ungido. Así que, bueno, te voy a hablar por nosotros entonces. Ya cierra tus ojitos, cierra tus ojitos. Cierra tus ojitos. Ora al Señor allí. Ora al Señor allí. Hable con el Señor. Hable con el Señor. Hable con el Señor.